Mientras tanto, Larreta y Kicillof van a analizar esta tarde en una reunión la situación en el AMBA. La reunión ya estaba prevista para las 5 de la tarde. Creemos que en este momento están en plena charla. ¿Se pondrán de acuerdo Larreta y Kicillof? Es nuestra gran pregunta. El presidente ya dijo, esto no está funcionando. Es indispensable que pensemos en estos temas que nos toca abordar. Es indispensable que hagamos un mea culpa desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, por cierto. Y también pensar cómo las diferentes instituciones toman decisiones, a veces absolutamente contrarias a las que se piden. Por ejemplo, Leonardo Fabre, secretario general de APOPS, que le viene pidiendo a la dirección de ANSES el teletrabajo para sus trabajadores, trabajadoras, para poder beneficiar justamente a las personas que van allí a realizar sus trámites. Hace pocas horas en este programa Leonardo Fabre contaba que la propia casa matriz de ANSES en Córdoba 720 está atestada de COVID-19. Tenemos en este instante un comunicado de la Comisión Directiva Nacional con fecha de este día, 12 de agosto. ANSES está atravesado por el COVID y por el ocultamiento. Córdoba 720 con 2 casos confirmados y varios hisopados. El director de Relaciones Institucionales y su principal coordinadora, desaparecidos. Lomas de Zamora, Rafael Castillo, Turdera, Laferrer, Trujuy, Luján, Quilmes, Bernal, Informática, San Miguel, Flores, La Pampa, Mar del Plata, Jujuy, Chaco y Mendoza, todas instalaciones con presencia del coronavirus. Un párrafo aparte para Bariloche, donde el irresponsable de su jefe, Juan Manuel Mandagarán, con 2 casos confirmados de COVID, mantiene la UDAI abierta, poniendo en riesgo a beneficiarios y trabajadores. Por supuesto, APOPS hará penalmente responsable a este personaje por evidente incumplimiento de funcionario público. Primero, la vida, es lo que dice en este comunicado la Comisión Directiva Nacional, precisamente conducida por el secretario general de APOPS, Leonardo Fabre. Los temas importantes, lo más relevante que a nosotros nos preocupa en este día es tarea colectiva para los periodistas en serio. Y por eso mismo ya estamos convidándoles a ustedes la voz de mis queridos compañeros. Andrés Álvarez, comienzo contigo, nuestro compañero aquí en el programa y secretario de prensa de APOPS. ¿Cómo estás, Andy? Bueno, Cari, te cuento, estabas vos hablando recién del comunicado de APOPS, bueno, lo leíste mejor de lo que podía haber hecho yo, así que creo que es muy claro. ¿Me escuchás bien, verdad? Sí, excelente, compañero. Perfecto, bueno. Y vos sabés que no sabemos muy bien, o sí, pero a veces es difícil comprender a algunas compañeras y compañeros que cuando llegan a lugares de responsabilidad de conducción, pareciera que aquellos que eran trabajadores, que tenían derechos, que tenían responsabilidades y que muchas veces con los que resistimos el embate neoliberal de Mauricio Macri, bueno, llegan a lugares de responsabilidad y se olvidan y se transforman en ese enemigo que pretende trabajadores obedientes, trabajadores que solo digan señor, sí señor. Y eso es lo que está pasando de alguna manera con los que asumieron las responsabilidades en nuestro ANSES. Se olvidaron, entre otras cosas, el camino recorrido para sostener la jubilación pública durante 4 años neoliberales de Mauricio Macri. Muchos de ellos, dicho sea de paso, no estaban a la par nuestra, no estaban al lado nuestro, estaban debajo de los escritorios, escondidos en sus casas, y viendo cómo sacaban alguna ventajita para poder zafar de lo que fue aquella persecución que sufrimos los trabajadores, brutal por parte del macrismo, sobre todo en nuestro ANSES. Y vos sabés que hablábamos con Leonardo ayer, lunes a la noche, en una reunión, sí, respecto a los obedientes, ¿no? Primero por esto, porque
pretenden que seamos obedientes y que digamos que sí a cosas que son inviables desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista moral, porque van en contra de lo que está diciendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y cuando uno es obediente y repite lo que dicen los políticos bien adiestrados, o muchas veces los grandes diarios, o los expertos, uno no tiene problemas, ¿viste? Porque es obediente. De hecho, te van a invitar a comer, a pasear en auto. Bueno, vas a ser bien recibido en todas partes. Ahora bien, Apops, Leonardo Fabre, quien les habla, toda la comisión directiva de nuestra organización, justamente no se caracteriza por estar adiestrada o al servicio de un patrón de turno. Y cuando uno habla, cuando uno dice lo que piensa, cuando uno expresa las cosas en las que no está de acuerdo, se mete en líos, le decía Leonardo yo. Y lo decía bien, ¿no? Casi con orgullo lo digo. Porque hablar, sentar una posición firme, ocupar el rol que nos toca, significa decir lo que de verdad queremos decir, aunque en ese acto mismo perdamos amigos o incluso aliados. Hablar, decir, hacer con voz propia es muchas veces arriesgarse a quedar solos, y eso enoja mucho a quienes pretenden que hablemos como ellos o seamos obedientes. La verdad, a los tibios los vomita, no me acuerdo la frase completa, algún católico la podrá repetir, pero justamente no nos caracterizamos por ser obedientes. ¿Y con esto qué quiero decir? La dirección ejecutiva sigue buscando la foto en medio del caos de una crisis mundial producto de una pandemia, mientras que nosotros pretendemos simplemente ocupar el rol para el que fuimos votados y hacer respetar los derechos de los laburantes, de los trabajadores y trabajadoras de nuestro ANSES. Estamos bien, somos, y esto quizás no sea políticamente correcto, pero eso es lo que me enseñó Fabré. Debemos ser de los pocos sindicatos que no quedamos paralizados frente a la cuarentena y a los reclamos o a la defensa irrestricta de los derechos laborales. Hay muchos que están girando en círculo porque no saben cómo hacer para que no se lleven puestos sus derechos. Bueno, nosotros le encontramos la vuelta y nos ponemos firmes, incluso cuando en apariencia los que están conduciendo los destinos de ANSES están ahí gracias a que todos nosotros pusimos el cuerpo para que estén sentados ahí. La verdad es que estamos en un momento muy clave, en un momento donde el tiempo nos dio la razón. Así lo dijo el 12 de marzo Leonardo, el tiempo nos va a dar la razón. Y la verdad es que así es, el tiempo nos dio la razón de por qué esa posición tan firme, en un momento donde nadie podía comprender la magnitud de lo que se venía. Pero nosotros dijimos, hay que fortalecer la atención virtual, porque las SUDAI son un caldo de cultivo para que millones de argentinos y argentinas y los trabajadores y trabajadoras de ANSES se enfermen, se contagien de esto que todavía no sabemos qué es. Por eso ese comunicado, por esto, esta posición tan firme de nuestra organización respecto a el trabajo presencial en las delegaciones de ANSES, que a pesar de eso, en muchos lugares no está sucediendo. Y lo que pasa es lo que vemos. Toda la UDAI cerrada, compañeros en cuarentenados, compañeras en una situación de riesgo absoluto en sus casas. Eso es lo que estamos viviendo hoy, producto de la negligencia, la estupidez de quienes conducen hoy a la principal locomotora de políticas públicas. Pero no se tienen que olvidar algo que dice Leonardo siempre: ellos pasan, ellos son circunstanciales. Los que estamos ahí y vamos a seguir estando cuando ellos se vayan somos los trabajadores y trabajadoras, y nuestro rol
mientras que esté esta Comisión Directiva Nacional, será defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de ANSES. La palabra de Andrés Álvarez, nuestro compañero periodista para este equipo del Te Sigo Queriendo en la radio y también ejerciendo su trabajo magnífico, como secretario de prensa del gremio APOPS, que nuclea a cada uno de los trabajadores de ANSES del país. La reflexión del compañero Andrés para interpelar la actitud en donde apelar a la responsabilidad conduce a pensar en el otro. Gracias, compañero, también por esta necesaria reflexión para editorializar lo que está sucediendo en este área en que vos bien decías funciona de manera conjunta, inquebrantable, la política pública de todo el país, que es ANSES.